Morning, everyone. Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Y bueno, en esta mañana tenemos la reflexión del día de hoy y posteriormente vamos a tener em, el Evangelio según San Juan y vamos a hacer una reflexión del Evangelio en la parte en que nos quedamos y así vamos a continuar. Hoy está con nosotros en la coordinación Marla, ¿verdad? Y bienvenida sea Karina, que se acaba de integrar. Y bueno, pues todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Así es que, Marla, pues hay que darle para Claro adelante. que sí. Comenzamos. Pues muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeritos. Pues voy a leerles la reflexión del 30 de septiembre de la chequera de Dios que dice así. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81:10. Este es un gran estímulo para la oración. Nuestros conceptos humanos nos inducen a pedir pequeñas cosas porque nuestros merecimientos son pequeños. Pero el Señor quiere que pidamos grandes bendiciones. La oración debería ser un asunto tan sencillo como abrir la boca. Debería ser una expresión natural, sin limitaciones. Cuando un hombre es ferviente, abre grandemente su boca. Y nuestro texto nos exhorta a ser fervientes en nuestras súplicas. Sin embargo, también quiere decir que podemos tener valor delante de Dios y pedir muchas y grandes bendiciones de sus manos. Lean el versículo completo y vean el argumento. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Debido a que el Señor nos ha dado tanto, nos invita a que pidamos más. Sí, a que esperemos más. Miren cómo los pajaritos en sus nidos parecieran ser solamente bocas cuando la madre llega para alimentarlos. Actuemos de la misma manera. Recibamos gracia en cada puerta. Bebamos la gracia como la esponja chupa el agua en la que se encuentra. Dios está listo para llenarnos cuando estemos listos para ser llenados. Que nuestras necesidades nos induzcan a abrir nuestras bocas. Que nuestro desfallecimiento nos conduzca a abrir nuestras bocas y a esperar con avidez. Sí, que nuestra alarma nos lleve a abrir nuestras bocas con el grito de un niño. La boca abierta será llenada por el propio Señor. Que así sea para nosotros, oh Señor, en este día. Amén. Y adelante, Víctor, con su reflexión. Muchas gracias. ¿Ok? Bien, abrir la boca para que Dios nos sacie, nos colme de bendiciones. No solamente es en el hecho de pedir, sino en el hecho de compartir, de expresar hacia afuera. Pues de pedir cualquiera pide, pero no todos se comprometen. Todos piden, pero no todos se comprometen. Había 10 leprosos que llegaron con Jesús y que pidieron sanidad, y solo dos regresaron a agradecerle a Jesús. Y él preguntó que no eran 10, haciendo alusión que 7 personas, digo que 8 personas, no habían regresado a ser agradecidos. En el Salmo 103 nos habla de que Dios sacia tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y no está hablando de pan, de comida.
Está hablando de pan de vida, de palabra de Dios. Que Dios nos sacia nuestra boca de bien, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, es decir, que crezcamos a la imagen y semejanza del Creador. Como insisto, de pedir, cualquiera pide, pero de comer palabra de Dios por los oídos, comemos palabra de Dios y por la boca compartimos palabra de Dios. Por nuestros ojos aspiramos palabra de Dios y por nuestra boca abrimos la boca para saciarnos en la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que aprendamos a comer pan de vida. Aquellas personas que llegaron con el Señor Jesús y, y ellos tenían hambre y Jesús se conmovió en su corazón y tuvo misericordias de ellos, hizo un milagro de provisión y todos comieron y lo hizo dos veces. Unos se llenaron 7 cestas y otros se llenaron 12 cestas de sobrantes. Pero cuando la muchedumbre volvió a ir a Jesús, ¿dónde estabas? No te habíamos visto, no te encontramos allá, etcétera. Ustedes me buscan no por el pan de vida, les dijo Jesús, sino porque ayer comieron y se saciaron sus vientres. Búsquenme por causa de la palabra de vida y no por la comida que perece. Aquí Jesús habla acerca del pan de vida, de la palabra del Dios Altísimo, del pan de vida, que hace que nuestras vidas sean regeneradas y tengamos una nueva visión y un nuevo ánimo de la existencia. Ese asunto es verdaderamente importante para Jesús y no el pan común, el pan para el cuerpo. Por eso es importante comprender qué es lo más importante para Dios. Todo es importante, pero ¿qué es lo más importante para Dios? La educación espiritual. Eso es lo más importante para Dios. Que logremos superar nuestras fallas y que vayamos nosotros reconstruyéndonos a nosotros mismos y que vayamos obteniendo el favor y la misericordia de parte de Dios para hacer su voluntad. Por eso Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nuestro pensamiento persevera en la palabra de Dios, cuando leemos, comemos, cuando escuchamos, comemos, cuando miramos, comemos, y cuando hablamos, compartimos el alimento que Dios nos ha dado. Por eso, abre tu boca para que Dios te sacie. Comparte el pan de vida. Da de gracias de lo que gracia has recibido. Compra la verdad y no la vendas, dice el Señor, ¿verdad? La verdad hay que repartirla, hay que compartirla, hay que darla a diestra y siniestra para que nosotros seamos verdaderamente saciados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensa. Ah, no, pero ahí estás pensando mal del vecino, pensando mal de la vecina, pensando mal de los políticos, pensando mal de todo mundo, enfermando tu existencia. Cuando Dios te dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensa. ¿Y qué haces? Le das rienda suelta a la ansiedad, al miedo, a la vergüenza, a la culpa,
Y todas esas cosas, todas esas emociones enfermizas, les das salida a esas cosas, les das entrada y les das salidas a esas cosas. Y entonces estás enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una forma de pensar insalubre. Es decir, que no tienes una sana forma de pensar, no tienes sano juicio. Así es que abramos nuestras bocas para compartir el amor de Dios que ha llegado a nuestros corazones. Pasar el mensaje a otras personas que aún están sufriendo. Bien, vamos a continuar ahora con el Evangelio de San Juan. Adelante, Marla. Claro que sí, muchas gracias, Víctor, por esa reflexión tan bonita. Y bueno, la semana pasada estábamos en Juan 8:21. Ahí nos quedamos, pero ¿sabe qué? Recuerda que yo le leo un poquito de la semana pasada, solo para hacer memoria de en qué íbamos. Así es de que le voy a leer un poquito de la semana pasada, que dice así: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Eso fue la semana pasada. Y la lectura de hoy dice así: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no crees que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Víctor, perdón, yo sé que le leí mucho, pero usted dígame. Bien, ahí me escuchas, sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, ustedes son del mundo, mas yo no soy del mundo. ¿Qué palabra tan cortante? ¿Qué palabra que está haciendo una acepción de personas? A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes son del mundo. ¿Y de quién es el mundo? Cuando él habla del mundo, habla de la sociedad en general. Y está hablando de que todos los que hemos nacido en el mundo pertenecemos al enemigo de Dios,
al diablo, a Satanás, al reino de la muerte. A este reino pertenecíamos muchos de nosotros. Y Jesús dice, yo no soy de este mundo, yo no soy de este reino. Y se los dijo a sus discípulos, vámonos de aquí, porque viene el gobernante de este mundo y yo no tengo nada con él y él no tiene nada conmigo. Los hijos de Dios no entran en las políticas del mundo. Los hijos de Dios no andan peleando por los derechos humanos. Los hijos de Dios tienen un reino y es el reino de los cielos. Pertenecen a otro reino, al reino de la vida y no al reino de la muerte, al reino de la injusticia, del dolor, del sufrimiento, del caos, del desorden. No, los hijos de Dios salieron de ahí, salieron del caos, del desorden, de la muerte y hoy están entrando al orden de la vida. Están entrando al reino de los cielos. El apóstol Pablo decía, hemos traspasado los cielos y estamos sentados delante de la presencia de Dios. Qué maravilloso es entender que no pertenecemos a este reino si realmente somos de Cristo. Una persona que se dice cristiana y se preocupa por el gobierno, que quién va a gobernar, que por quién va a votar, que si por los demócratas, que si por el PRD, que si por el PAN, que si por Morena. No, 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 no. Nosotros no nos preocupamos por eso. Sea quien sea electo, al final, pues es el gobernante de este mundo el que gobierna todas las naciones, el que mantiene confundida a todas las naciones. Y es el Dios omnipotente, el Padre, el que escoge y quita y pone reyes. A pesar de que el gobierno esté bajo el poder de este gobernante, es un gobernante, pero no es un rey. No es un rey, porque está sujeto al rey. Y Dios cambia las cosas como tiene que cambiarlas para que se cumpla su profecía. Dios no está sujeto al enemigo ni está peleando con el enemigo. El enemigo está destruido. Y el enemigo quiere destruir la obra de Dios. Estaba riéndome el día de ayer cuando estaba viendo una película sobre la vida real de un personaje ahí que estaba luchando contra el racismo y por estar luchando contra el racismo lo mataron. Pero alguien decía, uno de ellos decía, mira, diablo, dice, ¿no? Te vendo mi alma, le dice. No te voy a vender mi alma por la música, ni por tocar bien la guitarra. Te voy a vender mi alma para que se haga justicia. Qué pensamiento tan ilógico. Desde el punto de vista de Dios es un pensamiento tan ilógico. ¿Cómo le vas a vender alma al diablo si ya la tiene? Si por naturaleza somos hijos del reino de la muerte, del reino del diablo, por naturaleza, por una naturaleza caída, vendida a la transgresión de la ley de Dios, a la rebelión contra Dios. Y si traemos esa
naturaleza, ¿cómo vas a decir tú que vas a vender tu alma al diablo si ni siquiera es tuya? Porque Dios dice, todas las almas son mías, todas son mías. Y el Señor puede hacer del barro, puede hacer un, puede hacer un jarro honorable, como también puede hacer con el barro mismo algunas cosas deshonrosas, ¿verdad? Entonces, del barro Dios puede hacer cosas buenas, como también puede permitir cosas asquerosas dentro del propio barro. Es decir, que el hombre puede ser perversamente humano o el hombre puede ser bondadosamente humano. Pero eso depende de su determinación, de su decisión, de su voluntad. Ustedes son de este mundo. Por eso Jesús nos habla acerca de que es enviado por el Padre para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él no tiene otro rey, no tiene otro Señor, no tiene otro Dios más que el propio Padre. Lo que escucho de mi Padre, esto les digo, esto les anuncio. Entonces, si comprendemos bien la realidad bíblica, vamos a entender cuán equivocada está la sociedad que nos rodea con sus conceptos, con sus preceptos y con sus dichos cotidianos, porque ignoran la realidad espiritual de su existencia. Ignoran cómo llegaron a este mundo, ignoran cómo sus instintos se desbocaron, ignoran cómo controlar sus instintos, ignoran cómo tener una vida espiritual adecuada para una transformación del pensamiento y lograr tener una sanidad mental. El mundo ignora, porque cuando caminamos entre la gente y escuchamos lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, a veces me gusta más ver a un bebé, a un niño, que estando caminando por la playa, dice, se encuentra un caracol y grita de alegría por ese caracol, grita de alegría. Para él es una gran cosa. Y va y le muestra a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que ha encontrado un bonito caracol y que es de él y se lo va a llevar a su casa. Con tan poco se conforma, tan poca cosa lo hace feliz. Hemos perdido la inocencia, hemos perdido la inocencia de, de esa expresión maravillosa que tienen los niños de impactarse con las cosas. Nos volvemos tan duros que se nos pasan las maravillas de cada día. Uno de estos días pasados estaba pensando en cuál sería la huella digital de un día. Para todo hay una huella digital, ¿no? Cada hoja es una huella digital que no se repite. Aunque se parezcan, no son iguales.
Cada cosa tiene su propia personalidad. Una piedra no es igual a otra piedra, aunque sean la misma esencia. Hay pequeñas, grandes, gigantes. Pero del día, ¿cuál sería la huella digital? Y observando las nubes, pensé, pues las nubes pudieran ser una buena huella digital. Porque todos los días que miro al cielo, las nubes son diferentes. Y aunque el cielo esté lleno de nubes, es diferente. No son las mismas nubes, son otras nubes que se parecen a otras que vimos hace años. Las huellas digitales de cada día, los atardeceres, esos luminosos atardeceres que gracias al polvo de la tierra podemos ver esos maravillosos colores que los trucos de la luz nos hacen notar. Qué contraste, qué maravilla. Los colores del mar son parte de esa huella digital de cada día. Cada día, cada día nos enfrentamos, sin duda, a una nueva realidad. Pero cuando estamos endurecidos, perdimos ese sentido de la inocencia de la admiración de las cosas. Nos admiramos de la maldad, pero no nos admiramos de la bondad, del amor y la piedad. No. Siempre el ser humano está viendo la fealdad del otro ser humano y no las cosas buenas que posee el ser humano o las virtudes que posee el ser humano. Piensan como el asadón, los negocios, solo para mí, solo para mí, solo para mí, y no compartir. Así que vivimos en un planeta que es amoroso en sí mismo y es explotado por el hombre y destruido por el ser humano, pero que el ser humano no se da cuenta que toda su codicia, su envidia, su orgullo y su supervivencia destruye el planeta. El sobrecalentamiento del planeta, la ruptura de la capa de ozono, la contaminación en el agua, en el aire, en la tierra, en los ríos como en los mares. Todo es creación perversa del hombre. Todo es creación perversa del hombre. Y por más que quiere luchar para ayudar a la naturaleza, ya no puede. Miles o millones de especies se han perdido a través del tiempo y se van a seguir muriendo hasta que llegue el Rey de la Gloria, el Rey de la revelación, el Rey de la luz, el Rey de la justicia, el que va a poner en orden todas las cosas, el que va a darle una reconstrucción a nuestra casa y le va a dar un nuevo techo y va a sanear la tierra y la contaminación va a desaparecer de la tierra. Qué maravilloso planeta. Va a brillar como nuevecito nuestro planeta. Tan maravilloso. Por eso debemos de tener la inocencia como los niños, porque Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero cómo?
¿Acaso un hombre siendo viejo puede volver a ser niño? Pero no hablaba de cambios físicos, Jesús. Hablaba del niño que tiene fe, que cree, porque cuando Jesús tuvo misericordia de las personas, dijo que los dio como ovejas sin pastor, ovejas listas para el matadero. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda revelación de parte de Jesús, que la muchedumbre de la sociedad son como ovejas sin pastor que van directamente al matadero, al degolladero. ¿Y cómo podemos entender eso? Ya podemos entenderlo como lo dijo Salomón, ¿verdad? Viendo por la celosía de mi casa, dice Salomón, observé a un joven imprudente que se encontraba con una mujer que le decía, ven a casa y llenémonos de amores, porque mi marido se ha ido lejos y llevaba 2 bolsas de dinero y no regresará pronto. Yo ya he- me he purificado para ti. Yo ya me he purificado para ti. He puesto sábanas de recama con cordoncillo de Egipto y he puesto olores, aloes suaves y apreciables. Ven, vayamos a mi casa. Y aquel joven le siguió como el buey al matadero. Tremendo, ¿no? Y cuando Jesús dice que las ovejas son como ovejas que van al degolladero, porque habla así Jesús, por la maldad en sus corazones, por la distorsión de su mente, por la maldad inscrita en sus corazones. Perverso y desesperado es el corazón más que todas las cosas, más que todas las cosas, dice la Escritura. Dios conoce el corazón y conoce la mente humana. Por eso Jesús dijo que había aquellas personas que estaban llenas de maldad, que eran esclavas del enemigo, como ovejas sin pastor, listas para el degolladero, para ser asesinadas por la maldad, por la práctica del pecado. ¿Cómo te mirará Jesús a ti? ¿Cómo me mirará Jesús a mí? Pablo dice, y en aquel entonces entenderemos cómo fuimos conocidos por Dios. Si nos ponemos a pensar dentro de nuestra manera de pensar, de actuar, de ser, de hablar, ¿cómo te miras Dios? ¿Como una oveja que va al degolladero? ¿O como a ese joven lo miró Salomón, como un joven imprudente, como un buey que va al matadero? Él tuvo misericordia de esas ovejas.
y físicamente les ayudó. Pero lo que él quería resaltar es que comieran pan de vida, que se preocuparan más por la palabra de Dios que por su propio pan diario. Por nada estés afanoso. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestir o qué has de calzar? Por nada estés afanoso. Pero inmediatamente el humano hace todo lo contrario. Ay, ¿qué me voy a poner hoy? Tienes como 100 vestidos y no sabes qué ponerte. Tienes como 50 blusas y no sabes qué ponerte. Tienes como 100 zapatillas y no sabes cuál usar. Entonces vas a comprar más. Por nada estés afanoso. Por eso es importante para nosotros entender la esencia de la vida que es el espíritu. Porque si le damos vida a nuestro espíritu a través de la enseñanza de Jesús, no moriremos. Tendremos vida eterna en Dios. Eh, Cuando uno está en la mañana, mae, tiene 19 subestaciones a cargo. Yo nomás tengo una y es esta. Bendición del cielo. Bueno, veamos ¿puedes leernos los últimos 3 versículos que leíste? Claro que sí, Víctor. Dice así los últimos tres. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Víctor tiene su micrófono cerrado. Gracias. Cuando me haya levantado, cuando el Padre lo levantara de la tumba, lo sacara del infierno de la tumba, tumba e infierno es lo mismo, y lo sacara de la tumba, entonces se darían cuenta de que Él es verdaderamente el Mesías. ¿Y se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque Pedro habló. Pedro les compartió la realidad de la resurrección y ellos reconocieron que era el Mesías y se arrepintieron y fueron bautizados en aquel momento. Justo lo que dijo Jesús. Porque yo lo que escucho de mi Padre es lo que les comparto a ustedes. Yo no hablo por mí mismo. No hablo por mí mismo. Y como dijo el apóstol Pablo, yo no he venido con palabras de convencimiento, sino con palabras de poder en Dios, para su sanidad, para su salvación. No, no venimos con palabras humanas para convencerlos o para asustarlos o para meterles miedo. No, sino para hablarles de las buenas noticias que Cristo Jesús trajo a este mundo
para que nosotros procediéramos al arrepentimiento y fuésemos transformados en seres de luz. Pero, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser transformado en un ser de luz? Desde temprano, en la edad de la adolescencia, algunos empezaban a burlarse de mí, diciendo, ahí viene el Illuminatis. Sí, el iluminado. Ahí viene el maestro. Yo nunca les dije eso, pero ellos buscaban palabras para decirme quién era yo. Un día, un día sábado, iba bajando de la colonia Libertad de Tijuana, en la parte alta. Allá vivía yo en la parte alta. Iba bajando, caminando por ahí, cuando una mujer estaba mal. Yo en la mano no traía ninguna Biblia, nada, nada de nada. Ni traía un portafolios, ni nada. Cuando iba bajando, la mujer ella empezó a gritar y salió desde adentro de una casa gritando. Ese es un hijo de Dios, gritaba la señora. Y a mí me dio temor. Y me crucé para la otra acera. Ven, ven para acá. Entra a mi casa, tú eres hijo de Dios. No, que iba a entrar a su casa. Más rápido caminé, ¿verdad? Cuando Dios trabaja en nuestras vidas van teniendo ciertas marcas, a pesar del desorden que pudiéramos traer con nosotros mismos en la esclavitud, donde todavía no salimos del todo, pero que cada día buscamos afirmarnos en Dios para romper nuestras cadenas, para ser verdaderamente libres, enteramente libres. Hay instantes, hay días y hay meses que uno puede sentirse pleno y completamente en paz. Hay algunos días en que quiere regresar la enfermedad, pero le cerramos la puerta y decimos, no, no. Por eso muchos creyeron. Cuando Jesucristo fue sacrificado, en aquel momento de la Pascua, cuando Jesucristo fue sacrificado, más de 500 personas resucitaron, pero resucitaron en carne y hueso. Y naturalmente que esas personas volvieron a morir. Pero el sacrificio de Cristo dio testimonio como hijo de Dios, porque se aparecieron aquellas personas dando testimonio del Señor Jesús. Los muertos resucitaron como humanos.
Un día una persona me dice, no, ¿dónde dice eso? Lee el Evangelio bien. Ahí lo dice. Se abrieron las tumbas y resucitaron esas personas. Más de 500, dando testimonio acerca de Cristo Jesús. Y muchos, aunque Jesús les dé testimonio a ellos, podrán entender las cosas. Y esto lo explicó Abraham. Bueno, Abraham no, es solamente la figura. Porque Jesús en una alegoría, en el capítulo 16 de Lucas, en Lázaro y el rico, esa alegoría que utilizan para hablar de un infierno en llamas, que nada tiene que ver. Pero dice ahí que el rico daba gran banquete todos los días, era un judío, ¿verdad? Era parte del pueblo de Jesús, un creyente de esa época, un religioso de esa época, y daba banquetes diariamente. Y Lázaro, un mendigo que estaba enfermo, estaba leproso, y que lo tenía a la puerta de su casa, y que venían los perros y le lamían las llagas de Lázaro. Y el hombre le daba lo que sobraba del banquete, le daba a Lázaro para que comiera. Ahí estaba en la puerta. Pero un día Lázaro murió. Entonces lo tomaron los ángeles y lo llevaron a la tierra prometida, al paraíso. Y luego el hombre, estando en el Hades, despertó. Y tú puedes pensar, Hades, el fuego, el infierno. No, Hades significa el lugar de los muertos. En otras palabras, en la alegoría que está haciendo Jesús, el rico está resucitando. Pero hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro, que es llevado por los ángeles, al milenio, al paraíso. Mientras que el hombre es resucitado al final para castigo. Cuando el rico mira hacia allá, la frontera, y reconoce a Abraham, y reconoce también a Lázaro, dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que por lo menos con los dedos de sus manos me moje mi lengua, porque en fuego estoy. Pero a ver, ¿cuál fuego? Si se estuviera quemando, si realmente se estuviera quemando este hombre en la alegoría, y vuelvo a decir alegoría, porque no es una anécdota, es una alegoría. Una anécdota es un acto real que pasó, y aquí no. Está hablando de una alegoría. Así que dice, bueno, tú, ahí cuando estabas ahí, tuviste bienes, y Lázaro tuvo males. Por eso hoy Lázaro es premiado, mientras que tú eres castigado. Ahora, el asunto aquí es que él dice que le envía a Lázaro con un poco de agua. ¿Por qué no un balde?
porque no una tina para que me moje completamente. No, él dijo con un poco de agua. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo referencia a Jesús de esa manera a una persona que despierta de la muerte? Porque él, el rico, entendía que iba a ser destruido en el lago de fuego, no que iba a ser atormentado. Él estaba angustiado por lo que había de venir y por eso le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro a mi casa, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vivan esto que yo estoy viviendo. Claro que el rico no entendía que ya estaba en la resurrección. Posiblemente sus hermanos estaban por ahí también, pero como es una alegoría, pues no hay más que ese hombre, Lázaro, Abraham. Entonces dice, mira, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. A los profetas tienen que escuchen a los profetas. Pero Padre Abraham, si envías a Lázaro van a creer. Nadie puede pasar de allá para acá, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. A los profetas tienen, y aunque un ángel descendiera y les dijera, no creerían. Da el testimonio la imagen de Abraham, el personaje que está ahí, ¿no? Y esto fue lo que sucedió, que Jesucristo ha resucitado, se ha manifestado y ha cambiado la historia. Y la gente no cree. No cree porque su corazón está endurecido por el engaño de Satanás. Por eso no cree. El rico estaba temiéndole a la condenación, a la destrucción completa y entendía que iba a ser destruido y por eso estaba en un fuego de angustia. Cuando una persona sufre mucho de los nervios, le da una sed bárbara, ¿no? Que la ansiedad, se le reseca la lengua, se le pega en el paladar por los nervios. Por eso le dijo a aquel, por lo menos un poquito de agua aquí en mi lengua, ¿no? No era porque estaba siendo cocinado en ninguna parte, sino porque estaba destinado a la destrucción. Por eso es importante entender que cuando dice la escritura que él, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham, ¿qué significa el seno de Abraham? Las promesas que Dios le dio a Abraham. La promesa del pacto, 2 pactos, el pacto de la circuncisión y el pacto de la gracia. El pacto de la circuncisión se la dio a Abraham y el pacto de la gracia vendría ¿por quién? Por Isaac. Y a través de Isaac se manifestaría Jacob y a través de Jacob se manifestaría Judá y a través de Judá se manifestaría Jesucristo. El pacto de la gracia. Las promesas físicas para su pueblo Israel y las promesas espirituales
para el mundo en general. La salvación del mundo. ¿Cuál mundo? Del que se arrepiente. El que busca estar en Cristo Jesús día y noche, y que no es como las 5 vírgenes fatuas que descuidaron su crecimiento y sus lámparas se apagaban cuando el novio llegaba. Y ellas le dijeron a las prudentes: danos pues de tu aceite para que podamos nosotros también entrar con ustedes. No, dijeron las prudentes, no, vayan y compren. Es que ya no nos da tiempo, porque la puerta de la gracia se había cerrado. Vayan y compren significa vayan, escuchen a los predicadores de Cristo. Vayan y adquieran el aceite, la fuerza vital, la fe, la esperanza, el amor, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, para que vivan una cristiandad. Ya no tenemos tiempo. Las 5 vírgenes imprudentes, fatuas, falsas, y las 5 vírgenes prudentes, sabias. Ellas se mantuvieron en el mantenimiento espiritual, mientras que las otras no. No se mantuvieron en un mantenimiento espiritual. Y ahí está cuando nos dormimos en nuestros laureles. Creemos que con esto es suficiente. Con lo que tengo es suficiente. ¿Para qué quiero más? Con lo que tengo es suficiente. En Cristo no hay suficiencia. Tenemos que tener hambre del pan de vida. Necesitamos tener sed del agua viva. Para poder compartir pan y agua, hay que vaciarse del pan, hay que vaciarse del agua. Y Dios nos llenará y saciará nuestras bocas de amor y de gracia y de verdad. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso necesitamos instruirnos y entregarnos a la voluntad de Dios. Conozcamos sus pensamientos y sus dichos y démosle vida en nuestras vidas. Arrepiéntanse, acérquense a Dios. Él quiere acercarse a tu vida. Él quiere sanar tu corazón y tu mente y tu espíritu y tu cuerpo. Él quiere sanar tu ser completo. Pero tienes que aprender a entregarte día a día. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su responsabilidad de vida cada día y sígame. Sígame. Asómbrense de las maravillas que Dios nos da cada día. Nuestra vida parece rutina, pero no es rutina. Siempre hay algo diferente. Siempre hay algo diferente. Así que si tenemos luz, hagamos la luz en nuestra vida. ¿Por qué necesitas que alguien te alumbre? Porque no tienes luz propia. Pero si el lucero de la mañana ya salió en tu corazón, entonces a la ley y al testimonio.
Si haces conforme esto es porque el lucero de luz se ha encendido en tu corazón. Por eso, porque estamos unidos a la savia del Altísimo, somos luz para el mundo que Dios está eligiendo. Bendición del cielo. Pues creo que ya llegamos a la hora, Marla. Sí, así es, Víctor, exactamente. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por este instante, por este momento. Gracias, eterno Señor Jesús. Y bueno, de aquí vamos a cerrar la grabación para que ustedes nos compartan según su entendimiento y según sus fuerzas